Quiero dar algunas recomendaciones para este encuentro digital que vamos a estar desarrollando. Va a ser transmitido en 3 plataformas digitales. Estamos del fanpage de Misión Alianza, Banco de Miro y de la Fundación Juan Cavilca. Y recordarle a todos los que nos acompañan, si tienen preguntas, comentarios a cada una de las exposiciones, lo pueden hacer interno. El equipo va a estar receptando estas preguntas y va a clasificarlas exclusivamente que se enfoquen en el tema que va a ser expuesto. Antes de dar paso a las intervenciones, voy a explicar un poco la dinámica de cómo se va a desarrollar este webinar. Va a venir una intervención de un expositor de unos 15 minutos, luego viene el tiempo de preguntas que hemos recolectado para poder compartirle con el expositor, luego viene la segunda intervención, asimismo 15 minutos, preguntas, y luego la última intervención, los 15 minutos y las preguntas. Entonces habrá 3 intervenciones para este tiempo, en este espacio de los 15 minutos, ¿no? Es un honor poder contar con la presencia de cada una de las personas y ponentes que nos acompañan en esta tarde. Y bueno, quiero dar la bienvenida al señor Wilson Araque Jaramillo, Juan Francisco Villafuerte y Lenin Loyola Vinces. Empezamos con la hoja de vida del doctor Wilson Araque. Él es economista, abogado, ingeniero comercial, doctor y PhD en administración, máster de posgrado en dirección integrada de proyectos, magíster en gerencia empresarial, MBA y especialista superior en dirección integrada de proyectos, profesor principal y vicerrector del área académica de gestión y director fundador del Observatorio de las Pymes y de la revista Estudio de Gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar con su sede en Ecuador. Presidente del directorio 2018-2020 de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, RFD, y desde 1997 ha sido consultor e investigador especializado en las pymes y emprendimiento. Así que es un honor, doctor Araque, tiene su tiempo y su espacio para su intervención. Bienvenido. Gracias, Noemí. Bueno, es un gusto estar aquí en este evento tan importante que han organizado sobre los desafíos de las microfinanzas en el post-COVID, ¿no? Básicamente me voy a enfocar a tratar de responder esta pregunta, ¿no? ¿Cómo contribuir a fortalecer la capacidad de resiliencia de las micro, pequeñas y medianas empresas? Y creo que es importante resaltar este concepto que a lo largo desde el mes de marzo, que empezamos con la cuarentena y luego ya estos momentos que de a poco hemos ido saliendo hacia el desconfinamiento, esta palabra de resiliencia, ¿no? Y efectivamente la resiliencia es esa capacidad que tienen en este caso las personas o las organizaciones de que cuando se presenta alguna situación difícil, cuando se presenta alguna dificultad en el camino, en el desarrollo de esa organización, ¿cuál es esa capacidad de levantarse lo más rápido posible? Entonces acá, pensando en el rol que pueden cumplir las finanzas para el desarrollo, precisamente esas finanzas para el desarrollo se pueden convertir en ese medio a través del cual podemos ayudar a fortalecer la capacidad de resiliencia, en este caso, de quienes son los beneficiarios directos de los productos que se ofertan, de los productos financieros que vendrían a ser las MIPYME. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas acciones, ¿no? Y ahí es importante señalar primero 2 momentos que el país, el mundo, ¿no es cierto? Y claro, centrándonos en el caso ecuatoriano, los 2 momentos de esta reactivación productiva, ¿sí? De esta reactivación productiva en donde los sectores productivos han sido duramente afectados, han sido golpeados, y como decíamos, utilizando este concepto de la resiliencia, entonces, ¿cómo les ayudamos a levantar? ¿Cómo les ayudamos a que otra vez se paren, puedan caminar y continuar generando los impactos positivos, sobre todo en cuanto a la generación de empleo, ¿no? Que es una de las cosas que hay que buscar
que con todas las medidas que se tomen, tanto desde el lado del sector público como del lado del sector privado, ayuden a cuidar las fuentes de trabajo. Y esos dos momentos de la reactivación productiva son, lo uno, el tema de la iliquidez, ahí hay un error, es iliquidez, no liquidez, sino iliquidez ocasionada por el frenazo de la cuarentena. Hay una estadística, hay un dato que se presentó a finales del mes de mayo, es decir, hace par de semanas, y que lo presentó el Ministerio de la Producción, y se hablaba de que el frenazo económico de la cuarentena, eso generó una pérdida de alrededor de 14.000 millones de dólares, que para una economía como la ecuatoriana es realmente una cifra súper elevada. Entonces, claro, ante esa situación hay empresas, o una buena parte de las empresas, que no generaron ingresos. Entonces, como no generaron ingresos, es obvio que se necesita no sé si está viendo la presentación, sí, ¿no? Entonces se necesita que ayudemos a esas empresas a darle oxígeno, porque como ustedes saben, la liquidez es el oxígeno de cualquier tipo de organización para que pueda levantarse y seguir caminando. Entonces ahí, por ejemplo, es el primer momento en donde se requiere la intervención justamente con financiamiento. Algo el gobierno ya lo está haciendo, tiene ese programa que se llama, me parece que es Reactívate Ecuador, han canalizado alrededor de 1.500 millones de dólares entre diferentes productos. Hay estadísticas de que en los países que de alguna manera su situación económica estuvo mejor, porque lamentablemente en el caso ecuatoriano, haciendo el símil con un enfermo, es como que el enfermo ya venía complicado y vino lo de la crisis sanitaria, lo de la pandemia, y la situación fue peor. Entonces, en aquellos países en donde de alguna forma han tenido un mayor músculo financiero para afrontar esta situación, se estima de que están canalizando, o los recursos que están canalizando, piensan canalizar para justamente ayudar en este momento de la iliquidez ocasionada por las cuarentenas que se generaron a nivel del mundo, están canalizando alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Es decir, que si en el Ecuador más o menos, aunque ahora, claro, se va a reducir nuestro PIB este año, mucho más ya de lo que se estimaba, pero estaríamos, si estimábamos a como el Ecuador venía comportándose, de 100.000 millones de dólares, de un PIB de alrededor de 100.000 millones de dólares, eso significa que las necesidades de financiamiento deberían ser de alrededor de 5.000 millones. Es decir, que 1.500 que de alguna forma están promoviéndose a través de este programa estatal, pero faltarían todavía una buena cantidad, y ahí creo que también se requiere la intervención no solamente de lo público, sino también lo privado, para darle oxígeno a un montón de empresas que definitivamente, hay un estudio acá de una de las universidades de acá de Quito que señalaban que en promedio el número de días que las empresas podían soportar situaciones de iliquidez, es decir, sin vender nada, era de alrededor de 37. No me equivoco, el día de hoy, el día de hoy que estamos, o el día de ayer, que era 24 de junio, estábamos ya en el día 100 de esta situación de entre la cuarentena fuerte y luego de a poco con los semáforos fuimos saliendo. Entonces ahí hay una necesidad. Entonces es el primer momento. El otro momento es el de la adaptación a los desafíos de esto que algunos lo están llamando nueva normalidad. Hay críticas al nombre, bueno, independientemente del nombre, hay algunos que lo llaman nueva realidad, pero bueno, yo creo que estamos viviendo efectivamente algo nuevo y que eso requiere de adaptación. Entonces las empresas, en este caso las MIPYME, también van a requerir adaptarse. Porque no olvidemos que ahora en esa nueva adaptación van a surgir necesidades, porque por eso está en la diapositiva, dice, con nuevas prioridades de consumo, ¿de parte de quién? Del consumidor. Por ejemplo, ahora el consumidor está muy preocupado del tema del consumo seguro, de que cuando uno adquiere un bien, un servicio, visita un centro comercial o algún punto de venta, o así sea la panadería de la esquina del barrio, lo que está esperando es de que lo que le vendan no sea una fuente de contagio.
Entonces significa que tienen que tomar una serie de medidas de bioseguridad y eso probablemente requiere hacer inversiones. Por otro lado, en esta nueva realidad, como ustedes observan, justo hoy en la mañana que estuve en una breve ponencia que nos invitaron la gente de la Embajada de Ecuador en Bolivia, y ahí hablábamos, decíamos, bueno, ustedes saben que al final, para salir de los semáforos, la única forma de salir de los semáforos es con la vacuna. Mientras no nos vacunemos, ¿no? Primero surja la vacuna y luego podamos tener acceso a esa vacuna todos, seguiremos en el tema de los semáforos. O sea, si ustedes quieren, y estar en un semáforo significa restricciones. Por ejemplo, en el caso de Quito, en este caso estamos en amarillo. Si nos comportamos bien, porque como ustedes saben, para poder pasar a los siguientes semáforos, bajo un ejercicio de disciplina y corresponsabilidad, y nos comportamos bien, podríamos pasar a ese semáforo verde, pero también hay restricciones. Por ejemplo, no olvidemos, dependiendo del semáforo en el que están, las empresas nunca van a poder llegar a atender al 100% de la capacidad, es decir, con total libertad. Entonces, eso, como ustedes saben, en términos financieros, el que yo tenga una capacidad instalada y no la pueda utilizar al 100%, significa que se van a generar unos costos. O se están generando unos costos y eso tendrá que absorber la empresa. Entonces, ese viene otro elemento que hay que considerar. Y por otro lado, nos encontramos, por eso está en la diapositiva, dice, y un consumidor, o sea, que está cambiando de prioridades, ¿no? Está cambiando a esto de la bioseguridad, que se está adaptando a esto de llegar a un local en donde no es como antes que podíamos utilizar cualquier sitio y llegábamos en grandes cantidades. Y por otro lado, estamos con un consumidor que está con bajo poder de compra, por varias razones. Lo uno, porque algunos han perdido el empleo. Hay otros que les están disminuyendo la jornada laboral y eso significa también menos salario. Y por otro lado también hay algunos que están con tanta incertidumbre que dicen, no, o sea, para yo consumir algo, más bien un poquito voy a destinar y el resto más bien voy a ahorrar para ver qué puede pasar en el futuro. Entonces, frente a esa realidad, las empresas también van a tener que idearse una serie de incentivos. Por ejemplo, descuentos. Ahora mismo ya he recibido un montón en el correo que llegan de promociones, que 2x1, 3x1, que descuentos del tanto por ciento y todo lo demás. Eso ustedes a la larga saben, es disminuir los precios. ¿Y quién absorbe? La misma empresa. Entonces, para poder afrontar todas esas necesidades, porque todo eso que acabamos de hablar son necesidades financieras, también se va a requerir, y ahí viene el tema de la resiliencia, o sea, porque caso contra, o sea, necesidades, y muchas de nuestras MIPYMES no van a tener esos recursos. Entonces, probablemente se van a frenar, se van a caer. Entonces, ahí se requiere que alguien les ayude para que se puedan levantar y seguir caminando, para ir avanzando por el tema del tiempo. Entonces, esa es la primera reflexión, dando respuesta a cómo contribuir a fortalecer. Lo primero es cómo desde el lado en este caso pensando en las finanzas para el desarrollo, cómo podemos ayudar con productos para estos dos momentos. Lo uno, la liquidez generada por el frenazo de la cuarentena, y lo otro, esta adaptación a los desafíos de la nueva normalidad que nos está llevando a un consumidor que ahora está preocupado mucho de la seguridad de lo que consume, y por otro lado, que está muy preocupado del bolsillo porque cada vez su bolsillo se le está volviendo más corto por la crisis económica del país. Lo otro que también podría ayudar es el tema de generar productos financieros especializados para los sectores más golpeados. Un ejemplo de ello es el tema del sector turístico, ¿no? Como ustedes saben, nadie quiere ahorita viajar, además de que están cerradas todavía las fronteras para transporte interprovincial, se han abierto ya los aeropuertos y demás, pero o sea, probablemente si ahorita haríamos una encuesta de las personas que estamos presentes en este evento, de si quisiéramos viajar a otro país, les prometo que más del 80% dirán, no, un ratito, sigan nomás, más bien que se vayan otros, yo no me voy. Entonces hay mucha desconfianza, ¿no? Por eso yo escribía en uno de los artículos de la columna quincenal que tengo en la revista Líderes, de Diario El Comercio, y titulaba el artículo hacia la mejora de la confianza en el consumo, o sea, porque el consumidor está desconfiado. Entonces, por ejemplo, ahí también, qué interesante sería cómo podemos generar productos financieros de especialidad para esos sectores más golpeados. Todos sabemos que efectivamente si vamos a llegar con productos a eso,
que están duramente golpeados, el riesgo es mayor. Pero ahí viene el desafío, porque justamente las finanzas para el desarrollo lo que tratan de ayudar precisamente es con recursos financieros que están en una situación más difícil. ¿Sí? Entonces ahí es obvio, los productos habrá que elaborarlos considerando la realidad de esos sectores, pero por otro lado también tomando todas las precauciones técnicas para evitar de que efectivamente esos recursos que se coloquen después no se puedan recuperar. También esos productos, por un lado, a los más golpeados, pero por otro lado también como enfrentar la crisis tridimensional como la actual, que combina lo sanitario, social y económica. Y eso lo puse justamente hoy realmente les comento, lo incorporé, porque al inicio solamente estaba de los más golpeados. Pero luego dije, no, o sea, también hay que incorporar, sobre todo porque justo en este evento que estábamos con la gente de la Embajada de Ecuador en Bolivia y que también estuvieron gente de la misma Bolivia, de acá del Ecuador, de otros ministerios y demás. Y algo que se resaltó es la importancia de la producción agrícola, que ahora lo hemos valorado. Está comprobado que de lo que nos alimentamos en el día a día, y no se olviden que cuando estuvimos en la cuarentena, lo que nos interesaba era abastecernos de alimentos. Todo lo demás pasó a segundo, tercero, cuarto nivel de prioridad. Y está comprobado de que en el caso ecuatoriano había una estadística de un profesor del SPOL que lo presentó hoy en la mañana y hablaba de que el 78%, y lo decía así, el 78% de los productos agrícolas que nos permitieron, si ustedes quieren, soportar esos días duros ahí encerrados en las casas, proviene de la producción agrícola y de la producción agrícola de esos pequeños campesinos que están ahí en el sector rural y demás. Entonces, miren la importancia, entonces yo creo que ahí también deberíamos volverlo y con mayor fuerza, porque nos damos cuenta que son clave para ayudarnos a salir de estas situaciones tan difíciles como las que hemos vivido. Vamos avanzando, son 5 las respuestas, tenemos 2, ya vamos a la tercera. El otro que tiene un poco relación, dice productos, ese sería también otro elemento para ayudar a responder la pregunta, productos financieros especializados para contrarrestar la profundización de las desigualdades socioeconómicas. Yo creo que otra de las cosas que lo hemos visto, lo hemos evidenciado con la pandemia, es que esto nos ha permitido visibilizar las grandes desigualdades socioeconómicas del país y de varios países de la región. Yo aquí justo tengo a la mano y siempre cuando he participado en varios de estos eventos que me han invitado y coincide que le tengo aquí a la mano, hay un librito de Esther Duflo que valdría la pena si alguien lo lee, que titula Repensar la pobreza. ¿Quién es Esther Duflo? Esther Duflo es una de las economistas que le acabaron de otorgar el premio Nobel, porque le otorgaron a 3, y una de ellas es Esther Duflo. Y esa es una de las cosas que decía en una entrevista, no en el libro, pero el libro es súper interesante, porque esto de repensar la pobreza lo escribió antes de la pandemia, inclusive antes de que obtenga el premio Nobel, pero ahí dice muchísimas cosas, y creo que en este COVID algo que deberíamos pensar es justamente como dice el nombre del libro, repensar el tema de la pobreza. No podemos seguirla viendo como antes. Claro, antes al tema de la pobreza, si usted quiere, los políticos, que son los gobernantes, eran muy hábiles. Medio daban dádivas, limosnas, por ahí medio si ustedes quieren, les maquillaban esas realidades. Pero acá ya no pudieron maquillar. Y Esther Duflo decía, en una entrevista que le hacían a la premio Nobel, dice, por ejemplo, a las personas que viven del día a día, a las personas que tienen que salir a vender alguna cosa para ganarse una unidad monetaria, en nuestro caso el Ecuador $1 y traer para alimentarse, ¿cómo le puedes decir que se quede en la casa? ¿Cómo le puedes decir que se quede en la casa? Entonces, claro, ante esas situaciones nos damos cuenta que cuando en estos momentos, como fue lo de la cuarentena y demás, que requerimos de todo el apoyo de todos, de la gente que tiene más recursos, menos recursos, porque el virus no hace ninguna selección. Pero si todos queremos salir adelante, se requiere del apoyo de todos. Por ejemplo, yo tengo aquí a la mano, ¿no? Ustedes saben, las estadísticas de empleo en el Ecuador, las últimas que tenemos son las de diciembre del 2019, porque hasta ahora, con la dificultad de aplicar las encuestas y demás, no se tiene la información actualizada, más bien son estimaciones, algunos hablan que se van a perder 250,000 puestos, otros dicen 400,000, algunos un poco más pesimistas hablan de 700,000 y más puestos de trabajo.
Pero no olvidemos que a diciembre del 2019, antes de la pandemia en el Ecuador, solo el 38% de la población económicamente activa tenía un empleo adecuado. El resto, el 62%, es decir, aproximadamente 6 de cada 10 ecuatorianos, o estaban desempleados o simplemente estaban en calidad de empleo inadecuado, subempleo. Es decir, definitivamente estaban en una situación de precarización del empleo. Y eran esas personas a las que les estábamos diciendo que se queden en la casa. Por eso este tema de las desigualdades económicas es muy importante. Yo tengo aquí un dato adicional, que esto en algún momento igual en una conferencia uno de los ponentes lo planteaba, y lo planteaba con estadísticas que tenía en mano. Decía que en el Ecuador actualmente me parece que llegamos casi a los 17,5 millones de ecuatorianos. Y cerca de 13 millones de ecuatorianos, aproximadamente era lo que él señalaba, viven en espacios de no más allá de entre 20 y 25 metros cuadrados. Y usted sabe que en esos 20, 25 metros cuadrados no es que vive solo uno, sino que viven 4, 5, 6, 7. Entonces, parte de las desigualdades que empezaron a salir acá, y de ahí vamos encontrando si usted quiere, las justificaciones de por qué. Porque a ratos, claro, porque todo esto ustedes saben nos agarró de sorpresa. Entonces, a veces la gente del miedo, de la desesperación, empezábamos a echar la culpa a las personas y decíamos, qué indisciplinados que son, ¿por qué salen? Deberían quedarse. Pero es que otra cosa es estar en esas situaciones. En el caso del Perú, acá tengo un dato también de Perú, que también en un programa de la CNN lo pasaban. Ustedes saben, Perú, claro, en términos económicos, Perú va a poder salir con mayor músculo financiero. Ellos acumularon una reserva, tienen reservas por alrededor de 68,000 millones de dólares. O sea, ellos en términos de la economía van a meter mucho dinero desde el lado público para reactivar, hacer obra pública, generar empleo y demás. Nosotros no lo podemos hacer. Pero ¿qué sucede en el Perú? En el Perú la pandemia les ha golpeado durísimo. Hay un montón de gente, ustedes ven ahí las cifras de muertos, de contagiados, etcétera. Ahí había un dato de que la gente más pobre, porque en Perú también hay grandes desigualdades económicas, pero la gente de menores recursos económicos, solo el 20% tiene refrigeradoras. Solo el 20% tiene refrigerador. Entonces, por eso decían que la gente, ¿por qué daban ese dato? Porque decían que era la causa de por qué la gente tenía que salir todos los días a comprar al mercado. Y por lo general la gente que tiene menos recursos no es que va al supermercado, que hay aire acondicionado, que le toman la temperatura, que le ponen gel, que le ponen tanta cosa. No, ellos van a los mercados donde están ahí aglomerados y todo lo demás. Entonces son esas desigualdades. Entonces ahí yo creo que también se puede jugar un rol importante de cómo ayudar, porque también, y no olvidemos, ahora, y eso está para ya ir terminando, algo que va a empezar a surgir serán muchísimas microempresas de subsistencia que están dentro de las MIPYME. ¿Por qué razón? Porque muchos de los que pierdan el empleo, para no quedarse cruzados de brazos en la casa, empezarán a idearse alguna cosa y dirán, cualquier cosa salgo a vender o me invento para producir cualquier cosa. Y eso es lo que nuestros amigos del SPOL, cuando analizan el emprendimiento, ellos lo denominan el emprendimiento por necesidad. Es decir, gente que por la necesidad de querer salir adelante decide cualquier cosa, me ideo, o puede ser también gente que de pronto sí tiene recursos, pero básicamente no hay quien le oriente y se vota a hacer uno. Pero la mayoría, pero ahora lo que vamos a tener es muchísimas microempresas de subsistencia. Muchísimas microempresas. Entonces ahí, por ejemplo, qué importante el que también se pueda trabajar. Lo otro, yo creo que es muy importante de que no solamente se piense en servicios financieros, sino también lograr un paquete articulado de servicios financieros y no financieros, alineados a los nuevos desafíos. Yo creo que ahí es muy importante. Por ejemplo, el tema de las ventas. El tema de las ventas que hacían las MIPYME antes de la pandemia ya no son las mismas. Por ejemplo, ahora ustedes han visto, ¿no? De que una buena parte de las ventas ahora se hace con servicios a domicilio, utilizando plataformas digitales, un montón de cosas. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Lo otro, lo que ya dije hace un momento, orientación y apoyo financiero a nuevos emprendedores. Pero no van a ser los emprendedores por oportunidad, sino que van a ser los emprendedores desesperados, que ahora se concentrarán en lo que, cuando hablamos o clasificamos a la microempresa, y en donde está el grueso, ustedes saben, de la microempresa, vendría a ser la microempresa de subsistencia. Es decir, el emprendimiento por necesidad.
ese emprendimiento que nace sin información, sin recursos y con una baja esperanza de vida. Que igual hay estadísticas de que la esperanza de vida es muy corta, porque claro, no tienen mayor información, no tienen mayor apoyo financiero, entonces básicamente es un poco cualquier cosa con tal de poder salir adelante. ¿Sí? Entonces era un poquito lo que quería yo comentarles sobre estas respuestas, de estas 5 respuestas que estarían ayudando perdón la redundancia, a responder esta pregunta, ¿cómo contribuir a fortalecer la capacidad de resiliencia de las MIPYME? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Araque, por su intervención y su experiencia y experticia desde la parte académica en este tema que estamos abordando en esta tarde sobre las microfinanzas en estos momentos de pandemia o de COVID, ¿no? Bueno, tenemos preguntas referente a su intervención. Voy a leerla. Aquí está esta pregunta, dice, ¿qué está haciendo la academia para apoyar al sector microempresario en el Ecuador? Ok, yo creo que es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta y se enlaza muy bien con el último punto que estaba en la diapositiva, cuando hablaba sobre el cómo apoyar a lo que vendrían a ser estos emprendedores emergentes. Emergentes, como ustedes saben, la palabra es que están surgiendo, ¿no? Y van a surgir muchísimo, porque la gente no se va a quedar cruzada de brazos, la gente no va a morirse de hambre en la casa. Entonces, va a buscar cosas que hacer. Entonces, yo creo que ahí la academia podemos jugar un rol importante. Podemos jugar un rol importante orientando, por ejemplo, dando ideas, dando información, por ejemplo, sobre sectores en donde la gente puede invertir, en donde la gente pueda desarrollar un negocio que tenga mayor probabilidad de que ese negocio se pueda mantener en el tiempo. Ustedes saben, en el caso de nuestros buenos amigos del SPOR, nosotros tenemos una buena relación con la gente, sobre todo del SPAE, con Javier Ordeñana, por ejemplo, cuando publican lo del GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor, ¿qué es lo que sucede? O sea, el Ecuador ahí aparece en el top 10 de los países más emprendedores, o que ya crearon o que quieren crear. Pero el rato que uno analiza el otro lado de la medalla de esos emprendimientos que se llegan a crear, ¿qué tiempo duran? Lamentablemente duran muy poco. Imagínense, y eso antes de la pandemia, que había menos desesperación. Ahora la desesperación va a ser mayor, porque la gente no va a querer morirse de hambre. Por eso es que otro de los problemas también que hay que tomar en cuenta es el tema de la alimentación. Entonces, ahí juega un rol la academia, por ejemplo, orientando, diciendo, miren, en medio de la desesperación, porque verán, la academia, de alguna manera, los que estamos en la academia, vamos a tener ese tiempo de alguna manera ayudar a pensar al resto de la sociedad. El resto de la sociedad que está desesperada, que está en esa situación de cómo me gano $1 para llevar a la casa y dar de comer a mi familia. Entonces vamos a tener ese tiempo. Entonces tiempo para decir, vean, nosotros que tenemos el tiempo, antes de esto, ¿por qué más bien en lugar de que ahora todos están dedicados a hacer mascarillas, ya no haga eso? O en lugar de que todos están ahora vendiendo las alfombras ahí con esos soportes, ya no haga eso, o haga eso, pero déle un valor añadido, o sabe que en estos otros sectores están surgiendo otro tipo de necesidades. Por otro lado, el tema además de orientarle, también es darle algunas guías, ¿no es cierto? Algunas guías, por ejemplo, ahora con este tema de que estamos utilizando los medios informáticos. Desde la Universidad Andina estamos haciendo una serie de conferencias con expositores internacionales totalmente gratuitos. Por ejemplo, esta semana, el día martes, se hizo una conferencia muy interesante, con la participación de una profesora de España, la otra de un profesor argentino y 2 ecuatorianos, en donde se daban algunos lineamientos sobre el tema de lo que son las marcas, sobre lo que es el tema de los envases, de lo que es el tema del embalaje en épocas del COVID. Entonces, por ejemplo, todo ese tipo de cosas podemos, o sea, yo creo que ahí jugamos un rol importante, sobre todo para ayudar, como digo, a evitar este asunto de que por la desesperación, si antes de la desesperación se creaban negocios con una esperanza de vida muy corta, ahora va a ser peor. Entonces yo creo que ahí podemos jugar un rol importante, por supuesto,
aliados la academia con otros actores, ¿no? Por ejemplo, actores del sector público con las mismas instituciones financieras, y creo que por ahí se puede hacer un trabajo. Ok, buen punto lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Justamente tenemos dos preguntas más para usted. La primera se basa desde su experiencia en la parte académica y una mirada suya desde la parte del gobierno, en lo que indica cómo debería o se debería apoyar al microempresario para garantizar su crecimiento y si es posible, no solamente basta con otorgar crédito, sino hacerlo bien. ¿Qué enfoque usted daría a esta pregunta, ¿no? O su respuesta, ¿no? Yo creo que un tema importante en esto es, igual en una reunión que estuve hace un par de semanas, en donde la gran conclusión, y creo que lo quiero compartir en público, es que para apoyar al sector, hay que verlo al sector de la micro, pequeña, mediana empresa, desde el punto de vista de los encadenamientos productivos. ¿Sí? Porque de pronto uno dice, sí, es la panadería del barrio. Pero el rato que uno empieza a hacer el análisis de cuando llega el pan a nuestros hogares y lo consumimos, para llegar a ese pan hay una serie de pasos previos, ¿no es cierto? Desde el productor agrícola que está generando la materia prima, después alguien lo toma, lo procesa, lo convierte en harina, luego ya viene el panadero y llega a nuestros hogares. Y el momento en que uno empieza a entender cómo funcionan los encadenamientos productivos, ahí se va a dar cuenta que en esos encadenamientos productivos participan de manera sistémica, y utilizo la palabra sistémica porque hay una interrelación, o sea, y eso lo digo porque cuando yo trabajaba para Insotec, bueno, Insotec ahora es una microfinanciera, pero un buen tiempo Insotec, y es como nació el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas, ahí hacíamos muchísima capacitación, asistencia técnica, investigación aplicada, con fondos de organismos internacionales y demás, y siempre, por ejemplo, ahí, al menos yo tuve la experiencia de hacer muchos proyectos en donde hacíamos el análisis de los encadenamientos. Ahí utilizábamos, me acuerdo, una herramienta que fue desarrollado por un proyecto de la USAID, que era el proyecto Gemini, me acuerdo, inclusive había una metodología para, en tiempo muy reducido, poder hacer estudios sectoriales, y era interesante. Entonces ahí usted toma conciencia de que para que, o sea, para uno cuando dice, llegó el pan ahí a la tienda del barrio, uno solo le ve al panadero y uno dice, sí, es el microempresario, el chiquitito y todo lo demás, pero resulta que en ese encadenamiento hay empresas de todo tamaño, microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y empresas grandes. Entonces hay que ver así, o sea, porque al final nos necesitamos de todo. Todos nos necesitamos. No podemos caer en el error, lamentablemente, que en algún momento se cayó en ese error en el país, de que a veces, y cuando un poco había ese enfoque de dividir, ¿no? Como que los pequeños eran los buenos y los malos, y los grandes eran los malos, cuando al final nos necesitamos de todos. Entonces, esa es mi recomendación, es ver los encadenamientos y cómo en conjunto poder generar una propuesta en donde efectivamente las empresas que están en mejor condición, que están en mejor situación, ayuden a las otras. Porque además también nos vamos a encontrar que en los encadenamientos nos vamos a encontrar con empresas que algunas pertenecen, si ustedes quieren, a los sectores que les ha ido bien, pero también hay empresas que están en los sectores en que no les ha ido bien. Entonces, pero hay que pensar en todos, porque al final, vea, el país saldrá adelante si es que nos unimos todos. Si no nos unimos todos, no vamos a salir. Esa es una realidad. Eso es nuevo. Perfecto. Y la siguiente pregunta está relacionada con su función como vicerrector de la universidad. Desde este enfoque, ¿cómo van a apoyar a los estudiantes? ¿Cómo también les ha impactado la pandemia a la academia, específicamente a la universidad, ¿no? Y ahí tenemos una última pregunta. Ya, es muy interesante, Noemí. Esa pregunta, además de paso, me lleva, yo que no iba a promocionar los programas, lo que pasa es que con la pregunta que me hace, me va a obligar a promocionar, porque además hay una buena promoción, pues ahora que está de moda los descuentos, el 2x1, el 3x1, entonces voy a tener que habbar de eso. Y creo pero con todo gusto, estos espacios para crecer. Bueno, lo uno, la primera parte, ¿no? La primera parte
que justo en una entrevista que nos hicieron, ahí está revista igual América y Economía, sobre qué pasó con los programas de posgrado. Bueno, lo uno es que nos tocó adaptarnos en tiempo récord para cambiar de modalidad presencial a no presencial. En el caso de la Universidad Andina Simón Bolívar, las personas que conocen, nosotros hacemos solamente posgrado, no hacemos cursos de grado, sino solamente posgrado, especializaciones, maestrías y doctorados a nivel de PhD. Y claro, inmediatamente el 16 de marzo tuvimos que tomar la decisión. Por suerte la universidad tenía un buen soporte tecnológico y nos ha permitido, si usted quiere, hacer ese cambio. O sea, la capacidad adaptativa de la universidad fue bastante buena para poder responder, y las cosas se han venido desarrollando. Ya los cursos que teníamos en este último año académico del 19-20 ya están terminando, justo en este junio están terminando, las cosas han funcionado. Eso lo uno. Y lo otro, ¿qué estamos haciendo? La universidad, consciente con el país, consciente con la realidad, la universidad en este momento está ofreciendo descuentos, del 60% en los programas de posgrado, que es una forma para que la gente pueda acceder, para que la gente no se quede sin estudiar, y en el caso de la Universidad Andina tenemos una variedad de programas de posgrado. En el caso del área en la cual yo me desarrollo, que es el área de gestión, ahí tenemos programas relacionados al tema del talento humano, temas relacionados al campo financiero, por ejemplo, aquí que de pronto están varias personas del campo financiero, tenemos una maestría justamente en finanzas y gestión de riesgos financieros, hay otra maestría en el tema de gerencia de la calidad, hay otra sobre temas vinculados, ya dije, de lo que es talento humano, y por supuesto el tradicional MBA, ¿no? El MBA, que ese, por ejemplo, claro, ya tenía inscripción adelantada, ¿no? Entonces, justamente el día de ayer ya hicimos las inscripciones, nos fue, si ustedes quieren, tuvo una muy buena aceptación. Entonces, eso es lo que podría decir, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo pensando en los estudiantes, tanto en los que estaban ya cursando, que como digo, lograron estar en una universidad que supo reaccionar de forma rápida, con esa capacidad de adaptación de lo presencial a no presencial, y lo otro pensando en los nuevos estudiantes, estamos con esta posibilidad de ofrecer descuentos para que la gente no se quede sin estudiar. Y algo interesante, con eso concluyo, porque les decía, del MBA ya cerramos las inscripciones, hubo un buen número de gente que se inscribió y ya fueron aceptados, y siempre nosotros corremos una encuesta para preguntarles cuáles son los motivos principales de por qué quieren hacer un programa de posgrado. Y fue interesante, justo ayer que veíamos esos resultados, y eso me agradó, porque claro, primero son gente bastante joven, y además en las respuestas que daban en el por qué les motivaba, muchas respuestas, el momento que usted interpreta, están relacionadas a que la gente todavía tiene esperanza de que se puede salir adelante, de que todavía hay posibilidades de desarrollarse en términos personales, en términos profesionales, en términos académicos, y creo que eso es bueno, porque lo grave sería que la gente esté muy negativa. Entonces, eso le digo, sé que ahorita realmente lo que estoy diciendo me emociona, como se dice, la piel se me hizo de gallina al decir, porque eso le estoy contando exactamente lo que yo leí en los resultados, y que yo ayer lo comentaba al rector y le decía que me siento muy contento, porque es parte de que la gente todavía está con ganas y tiene esperanza, que es muy importante, y creo que en medio de toda esta situación de incertidumbre y demás, creo que lo que menos debemos dejar lo que menos debemos es contribuir a que se apague la esperanza, porque la esperanza lo que nos da esa luz, ¿no? Esa luz de que las cosas van a cambiar, y considero yo que las cosas van a cambiar, y luego creo que esta situación difícil probablemente más bien nos deja muchos aprendizajes, pero eso sí, ¿no? Aprendizajes que deberemos considerarlos para lograr un cambio y para lograr lo que todos buscamos, ¿no? Un mundo más justo, un mundo más equitativo, un mundo más solidario, más inclusivo, ¿no? Eso es, Noemí. Gracias. Sí, y terminamos con la última pregunta, justamente lo que mencionaba del desarrollo, el crecimiento y nunca morir las esperanzas para poder capacitarse, ¿no? La última pregunta dice así, dice, ¿cómo se podría dar apoyo financiero a nuevos emprendedores y si este es incierto, su flujo de caja puede ser favorable o no? Bueno, yo creo que acá también esta pregunta se topa
otro punto importante, ¿no? Que en el país ha sido lamentablemente una de las grandes debilidades. Justamente acá está Lenin Loyola también es parte del directorio de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo y ahí hemos propuesto, es un poquito, se ha quedado con todos los acontecimientos, pero teníamos una propuesta de cómo generar un producto para lo que yo les llamo los emprendedores 0 kilómetros, es decir, para los que tienen solo una idea en el papel, tienen solo algo que quieren empezar desde cero. Y lamentablemente en el país, si existe, son contadas experiencias frente a las grandes necesidades, y creo que ese es un punto importante que se debería trabajar. Y claro, ahora si usted quiere, si antes había dificultades para que exista este tipo de productos, porque el tema del producto, de un producto financiero para emprendedores 0 kilómetros, el riesgo es mayor. El riesgo mayor, porque es obvio que es algo que todavía no se ha probado, no sabemos si funciona o no funciona, si los ingresos que están estimando son reales o no son reales, que es distinto cuando una microempresa ya está en funcionamiento. Pero yo creo que ahí es importante que tanto actores del sector público, privado, la cooperación internacional sobre todo, pensemos en crear este tipo de productos que lleguen a los emprendedores, como digo, que quieren empezar desde cero, ¿no? Y además yo creo que en medio, como siempre dicen, en medio de las crisis siempre hay oportunidades. Debemos señalar de que en medio de esta pandemia, que al final ha afectado a todo el mundo, y la ventaja es que como todo el mundo está afectado, como que hay una toma de conciencia global de que igual, o sea, hay que apoyarnos, o sea, los países también más grandes, la cooperación también como que está queriendo canalizar recursos, pero ahí viene, digamos, quienes, ya sea desde la academia o por ejemplo de instituciones, como es el caso de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, la RFD, que es una ONG, y otras ONGs que saben de cómo presentar proyectos, ¿no es cierto?, de cómo buscar fondos, que es muy importante, por ejemplo, y ahí juegan un rol importante, o sea, cómo ayudar a conseguir esos fondos que de pronto podrían servir para luego apoyar a esos emprendedores, como yo digo, 0 kilómetros, que quieren empezar desde cero, y ahora, como digo, incluyendo una variable que es esa desesperación de que la pandemia nos ha generado un coletazo económico bastante fuerte, y hay mucha gente que se está quedando sin empleo, y claro, ante la desesperación van a querer desarrollar cualquier tipo de actividad económica. Eso es, Noemí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Araque, por su intervención, por compartir esta experiencia y sobre todo algunas oportunidades que en el camino las personas que se conectan pueden también tomarlas como una oportunidad de crecimiento y de desarrollo. Queremos agradecer a cada una de las que se conectan por cada una de las plataformas. Hemos respondido a las preguntas en la primera ponencia. Muchísimas gracias, doctor Araque. Ahora vamos con nuestro segunda intervención. En esta segunda intervención nos acompaña Juan Francisco Villafuerte, ingeniero agrónomo con diplomado de Cooperación Internacional y Gerencia Gobiernos Sesionales, y actualmente desempeña el cargo de director ejecutivo de la Fundación Juan Cavilca. Fundación Juan Cavilca es una personalidad jurídica de la naturaleza civil, legalmente constituida y sin fines de lucro, siendo su objetivo principal el desarrollo de proyectos y programas con finalidad sociocomunal, para lo cual cuenta con el apoyo de instituciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, de la cual forma parte y trabaja mediante autogestión también. Promueven alianzas colaborativas a todo nivel, así como actividades de adaptación vocacional que permiten alejar a las personas en situaciones de riesgo. Su misión es facilitar procesos de autogestión para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Con toda esta experiencia nos acompaña Juan Francisco, de parte de la Fundación Juan Cavilca. Bienvenido y gracias por acompañarnos en este espacio. Muy buenas tardes, Noemí. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo fraterno para Banco de Miro, para Misión Alianza, para los compañeros ponentes, para Wilson y para Lenin. Un saludo cordial de quienes hacemos Fundación Juan Cavilca. El día de hoy vengo a compartir con ustedes pues, un trabajo colaborativo que venimos desarrollando en el noroeste de Guayaquil, mediante una alianza colaborativa que lleva pues ya 5 años de trabajo conjunto con Misión Alianza de Noruega, que es nuestro
auspiciante y cofinanciante de este proyecto. Con ellos realizamos un proyecto de desarrollo comunitario en el cual existen ejes de desarrollo, uno en el área de desarrollo económico, el otro en el tema de prevención de consumo de drogas, mediante actividades recreativas que alejan de riesgos a los niños y jóvenes de los sectores vulnerables. Además de esto, en conjunto con Misión Alianza de Noruega, promovemos también una red de organizaciones de la sociedad civil en este vasto territorio que es el noroeste de Guayaquil, que tiene múltiples necesidades prioritarias y también complementarias en temas de salud, en temas de alimentación, de educación, inclusive de actividades de entretenimiento que permitan a los chicos salir de las situaciones que afecten a su seguridad con políticas de protección que los mantengan ocupados en cosas y en gestiones productivas. Quiero compartirles hoy, dentro del eje de emprendimiento, un proyecto que desarrollamos desde el año 2016, como les había mencionado, con grupos históricos que les mencionamos, los denominamos así gracias a José Luis López, que nos ayuda un poco con esos términos técnicos. Entre ellos está nuestro proyecto de microempresas asociativas. Son proyectos que nosotros potenciamos las habilidades técnicas, productivas, de emprendimiento, las ganas de salir adelante de diferentes grupos, promoviendo no solamente el trabajo individual, sino también motivándolos a trabajar de manera asociativa, cumpliendo con las formalidades del caso, obteniendo sus registros de existencia legal, de conformación jurídica, registro único de contribuyentes o RICE, dependiendo de la capacidad productiva de estas personas, motivando más que nada a los jóvenes, a las mujeres, para la creación de estos grupos asociativos que forman parte de la economía popular y solidaria y que de alguna manera con estas iniciativas y con los incentivos adecuados se logre generar ingresos complementarios para las familias en este sector. Actualmente hemos estado en el área de influencia, como mencionaba, en el noroeste de Guayaquil, en los sectores como la cooperativa La Carolina, Las Delicias, Sergio Toral 2, Monte Sinaí, la cooperativa Benícer de Monte Sinaí, Valerio Estacio 4, Sergio Toral 1, La Camila, Flor de Bastión Bloque 4, Monte Sinaí, Cooperativa Valle del Cerro Azul, entre otras. Como datos generales, hemos logrado llegar a más de 150 beneficiarios directos. Entre los beneficiarios directos, porque hablamos de grupos familiares, algunos de los grupos asociativos están conformados por algunos integrantes de la familia, y estamos alineados también dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, en el objetivo número 8, de trabajo decente y crecimiento económico. Nuestra meta es lograr elevados niveles de productividad de manera formal para mejorar los ingresos económicos de estas familias. La idea es diversificar y modernizar con equipamiento tecnológico, de utensilios y de innovación estos procesos productivos y estas iniciativas que nacen desde los sectores populares, tratando de alguna manera de darles un valor agregado y contando también con una participación activa de una serie de aliados estratégicos que voy a mencionar más adelante. Nosotros, para este componente de crecimiento y fortalecimiento, se realizan talleres de capacitación en temas de administración, mercadeo, gestión de cuentas. También se trabaja con ellos en posibilidades de acceso a mercados, pero siempre enfocados a la formalidad, para que estos negocios cumplan con las normas, paguen sus impuestos y lleven las cuentas de manera adecuada. Dentro de esta iniciativa, logramos o hemos conseguido
que muchas mujeres formen parte de este grupo. Sí existen varones dentro de las agrupaciones, pero en mayoría hemos notado que existe un fortalecimiento, un empoderamiento de la mujer en estas actividades, mientras que algunos de sus esposos cumplen sus actividades laborales, ellas complementan los ingresos familiares con estas iniciativas. También hay componentes de educación financiera. Con eso trabajamos con algunos aliados estratégicos que ayudan a guiar y a direccionar en el manejo de cuentas a estas agrupaciones. Existe lógicamente la asesoría legal, porque la intención de los grupos asociativos es obtener una vida jurídica, lógicamente manejar su cuenta, manejar las formalidades, manejar facturación. Entonces hay una asesoría legal y un acompañamiento constante. Dentro de la conformación de estos grupos asociativos existe también, no digamos un capital semilla, pero sí un equipamiento de arranque para que estas iniciativas productivas tengan pues sus insumos, sus equipos, sus utensilios y sus herramientas básicas para poder producir dependiendo de la vocación o del área productiva que quieran ellas realizar. Como lo dije anteriormente, el acompañamiento es básico, es básico dentro de todo este proceso y de hecho dentro de estos últimos 5 años, un acompañamiento para resolución de conflictos, un acompañamiento para buscar herramientas, buscarles contactos, direccionar de alguna manera el relacionamiento de estas asociaciones, sacarlas del territorio inclusive, llevarlas a aulas universitarias para recibir capacitaciones, charlas, asesorías, ¿no? Entonces, eso es un poco en cuanto a los componentes de fortalecimiento. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, desde el año 2016 hemos venido trabajando con una serie de socios y aliados estratégicos que nos han facilitado herramientas y complementos en la formación de estos grupos de emprendimiento. Entre ellos, pues, puedo mencionar al Grupo Superior, al Banco Cooperativa Nacional en temas de educación financiera, el Grupo Superior en tema de trabajo de buenas prácticas de manufactura. En 2017, con Grupo Moderna Alimentos, tomó la posta por temas de panadería y repostería. Asimismo, nos dieron componentes de buenas prácticas de manufactura y manejo adecuado de productos. Nuevamente, en 2017, el Banco Cooperativo Nacional nos colaboró con el componente de educación financiera. En 2018, con la Universidad del Río, logramos generar un proceso importante, interesante, porque junto con ellos conseguimos sacar a estos grupos asociativos, a las señoras específicamente, me refiero a ellas porque en su mayoría son mujeres, sacarlas del territorio, llevarlas a las instalaciones de la Universidad del Río, anteriormente Universidad Santa María, para hacer un proceso de identificación de su marca, de concepto de marca-producto, y fruto de toda esa asesoría, llegar a realizar una feria que la denominaron Feria Mestiza. Una feria en la que hubo una exposición de los productos, con la participación de los estudiantes, con la participación de los profesores en la asesoría de lo que es marca, colores, líneas gráficas. Fue un trabajo muy interesante. En 2019 hemos venido trabajando también complementariamente con la Universidad del Río, apoyándonos en temas de grupos de estudiantes que, acompañando a nuestras microempresarias, acuden a ferias, a diferentes ferias de productos. Entonces, esta actividad también en 2019 se complementó con la ayuda del Banco de Miro para el componente de educación financiera y también para incentivarlos a entrar en el tema de los productos crediticios. Dentro de las otras organizaciones socias que compartimos diferentes disciplinas y actividades en territorio, pues tenemos a la Red Noroeste de Guayaquil, que está conformada por más de 12 organizaciones de la sociedad civil en diferentes actividades de desarrollo social, como CEPAM, Compartir, Fundación Arena de Jesús, y otras más. Adelante. Los productos y las especialidades no las elegimos nosotros. Hacemos focus group para que
las mismas señoras, la misma comunidad identifique entre sus habilidades alguna de las cuales nosotros les ayudamos a complementar la parte comercial, de que tenga un mercado, de que tenga la posibilidad de salir, digamos, con su producto. Y entre ellas, pues puedo mencionar algunas de las que han logrado conformarse, como por ejemplo una denominada Azohazar, de las manos hábiles en cuanto a línea textil, El Shaddai, que también maneja la línea textil. En la línea de alimentos, que ha sido lo que mayoritariamente han tenido más gusto por trabajar, tenemos Delicias del Manjar, Dulces Tentaciones, Bocaditos y Buffet, que se llama Bocabuf o Aso Bocabuf. Dulce Menta, que es una interesante iniciativa de las señoras en territorio de elaborar sandalias, de elaborar una línea de calzado, en la cual ellas hacen el producto y venden la marca o colocan la etiqueta dependiendo del almacén o del mercado objetivo que realice esa comercialización o les compre en cuanto al producto que ellos desarrollan. Ceramie es una iniciativa muy interesante, por cuanto ahí también con la ayuda de la academia se logró potenciar el tema de colocar el producto en un catálogo mediante Instagram. Bueno, siguiendo con las delicias del manjar en cuanto a panadería y repostería, Mi Dulce Estilo en línea de belleza. Entonces esos son los principales productos y especialidades de estos grupos asociativos. Siguiente. Bueno, en tiempos de pandemia, los retos y las líneas activas de estos grupos asociativos han variado mucho, han tenido que adaptarse a las necesidades y a las exigencias del mercado. Entonces, hemos visto que en la línea textil están volcándose para trabajar y de hecho están atendiendo la demanda de elaboración de mascarillas bajo pedido del municipio de Guayaquil, Azotelsa de la misma manera, Azoadelman están produciendo también, en este caso, pan bajo ciertos requerimientos para la venta en su sector. Otros, como Azodulten, están haciendo productos, elaborando productos bajo pedido. De hecho, están volcándose de venta de productos preparados a venta de productos en conserva. Ellos tuvieron también una iniciativa importante que tuvo un buen resultado dentro de las ferias de emprendimiento, que es la elaboración de dips, estas salsas para comer con tostitos o con ese tipo de productos. Muchas de ellas están también en stand-by por el tema de la cuarentena y están dedicándose a actividades complementarias para poder lograr reactivarlas. En el caso de Ceramie, que es uno de los grupos que ha avanzado un poco más con el tema de las redes sociales, ellos se mantienen activos porque han logrado que su página, que está enlazada entre Facebook e Instagram, el catálogo esté prácticamente rotando, exhibiendo su producto y están trabajando bajo pedido. De ahí, las delicias de la Camila y Mi Dulce Estilo se encuentran por el momento inactivas, pero en proceso de adaptación para poder relanzarse. Bueno, en la actualidad, el desafío con los grupos, tanto históricos como los grupos actuales, es llegar a tener un catálogo web. Para eso estamos contando con una nueva propuesta de trabajo en este 2020, luego del periodo de pandemia, para potenciar esas páginas y plataformas de venta de productos, para poder hacer o lograr, más allá de la renovación de su producto, enfocado a nuevas necesidades o requerimientos, preferencias del mercado, también poder tener a la orden esta plataforma para poder vender en línea y entregar a domicilio. Siempre menciono que esto se está dando mediante aporte y apoyo de la academia. Entonces, tengo ahí la ventaja y el orgullo de mencionar que los estudiantes que han venido de sus aulas en estos procesos de vinculación universitaria, a dar lo mejor de sí para que estos chicos tengan la posibilidad de enseñar, de ser formador de formadores con estos grupos de emprendimiento.
Entonces, con estos estudiantes se ha logrado conformar estas plataformas de Instagram, de Facebook, y realizar algunos en página web, los catálogos demostrativos de estos productos. Siguiente. Dice, bueno, los retos son muchos, múltiples, pero en estas circunstancias, compartiendo con la exposición del doctor Wilson Araque, vienen épocas duras por cuanto se incrementan los costos de producción, vienen otros temas, otros gastos de inversión y gastos fijos que tienen que correr estas personas por el motivo de la aplicación de estrictas medidas de bioseguridad. Toca reformar y analizar las buenas prácticas en cuanto a la manufactura y producción de sus productos para evitar en este tiempo de pandemia ser propagadores de esta enfermedad. Comparto también con el doctor Araque el tema de que las necesidades o los retos también de estas agrupaciones tiene que ver mucho en cuanto a el acceso a créditos blandos o productos de financiamiento en los cuales existan facilidades y asimismo la posibilidad de que como esta pandemia todavía no está definido un tipo de vacuna o un tema de prevención ya estable, no es seguro de que nos mantengamos en semáforo amarillo y de verde volvamos a la normalidad. Entonces, estos productos financieros y ese riesgo que corren estas personas es grande. Entonces, crea cierta reacción de alejamiento hacia cuando se les sugiere o se intenta sugerir que accedan a un financiamiento mediante el sector bancario. Yo pienso que también debemos seguir trabajando con ellos en romper la brecha digital. Algunas tienen y manejan los temas de redes sociales por situaciones familiares o personales, pero en estos tiempos he notado mucho interés en expandir sus conocimientos para el manejo de plataformas para posicionar su producto y de alguna manera con eso generar el impacto y la exposición de su producción en el mercado. Siguiente. Aquí les quería compartir un poco los grupos asociativos dentro de una de las clausuras que hubo en meses pasados. Siguiente. Otra imagen más de uno de los grupos asociativos. Siguiente. Siguiente. Ahí estamos en instalaciones de Misión Alianza de Noruega, en momentos en que se hizo inclusive una feria, una exposición y de los productos que principalmente ellos estuvieron generando hasta antes del periodo de pandemia. Han estado trabajando también bajo pedido, actividades y eventos. Para la SPOL también han brindado servicios. Ceramie, que ustedes están viendo en este momento, que genera artesanías y elaborados. También han estado presentes en la Feria del Río y en las expos en las cuales promueve el municipio de Guayaquil. Entonces, es un poco para mostrarles el talento de estas mujeres empoderadas. Siguiente. Ahí está el equipo de elaboración de sandalias. Un poco para mostrar también, bueno, hay videos testimoniales que dejo los enlaces a la orden para que ustedes los puedan consultar dentro de la plataforma de YouTube, en los cuales estos grupos asociativos han estado promoviendo su trabajo asociativo en territorio. Hasta aquí mi exposición, Noemi. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Francisco, por este espacio compartido de la Fundación Juan Cavilca. Y tenemos preguntas que nos han llegado de parte de las personas que han podido conectarse y están interactuando en las plataformas digitales que se está transmitiendo. Les recordamos que pueden seguir haciéndonos llegar sus preguntas para poder transmitirle a los ponentes, ¿no? Una de las preguntas que voy a compartir ahora es referente a los grupos asociativos, ¿no?
sabemos que van a tener, ¿no? Entonces, con la nueva realidad posterior a la pandemia, con los antecedentes que se mencionó referente a las ferias y reuniones con varias personas, ahora ya no es posible. ¿Cómo han repensado en este escenario que se está realizando ahora, ¿no? Para los grupos asociativos. Correcto. Como había mencionado, una de esas reinvenciones, digamos así, que ahora tenemos que afrontar todos, son los protocolos de bioseguridad, tanto en nuestro hogar como en los momentos de producción. Entonces, nosotros entramos en un nuevo proceso con estos grupos para el adiestramiento, entrenamiento y prácticas, buenas prácticas en este caso de bioseguridad, para lo cual tanto nos estamos preparando nosotros como institución y pensamos hacerlo como formador de formadores para ellos también. El tema de ferias y el tema de estas oportunidades de poder llevar el producto de manera grupal o de manera comunitaria, lógicamente está descartado, está por lo menos postergado hasta segunda orden, hasta que haya las garantías necesarias para evitar el contagio de esta enfermedad. Entonces, hasta el momento, como había mencionado, la opción, además de diversificar su producto para poder vender algo que se pueda entregar a domicilio, es potenciar el conocimiento de las señoras involucradas en temas de plataformas digitales, de catálogos electrónicos, de campañas por WhatsApp y de otros medios de redes sociales utilizados como estrategia comercial. Bueno, tenemos otra pregunta también. Esta pregunta dice, ¿cómo ustedes ayudarán a los microempresarios a adaptarse a la nueva normalidad post-COVID? ¿Y cuáles serían las estrategias que ustedes implementarían para ayudar a que estos microempresarios tengan éxito? Bien, es una pregunta similar a la anterior. Lo que la complementa es que nosotros lo seguimos haciendo mediante un acompañamiento de nuestros coordinadores en territorio. Hay un acompañamiento constante, valga la redundancia, porque siempre se generan dudas, y más aún ahora, en tema de manipulación de alimentos, en tema de cuidado personal, en tema de los protocolos de ingreso, salida, inclusive mientras estamos en alguna instalación. Entonces, ese va a ser de aquí en adelante nuestra asesoría continua, y nuestra consulta diaria va a ser, la consulta de los grupos va a ser atendida diariamente, ¿no? Bueno, y tenemos la última pregunta, justamente esto del gran alcance que tienen las redes y plataformas sociales. Tenemos una persona que nos escribe y que nos dice, estos proyectos que mencionó se llevarán a cabo también a la par en la zona sur de la ciudad. Por el momento estamos ahorita destinados en el territorio noroeste de Guayaquil. Sí puede haber la posibilidad, lógicamente tenemos ya una iniciativa empezada en el noroeste, queremos complementarla, queremos continuar con ellos, y dependiendo de las condiciones podríamos ampliarlo hacia el sur de Guayaquil. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por tu intervención y por acompañarnos en este espacio que hemos destinado junto a nuestros amigos de Banco de Miro y Misión Alianza, ¿no? Bueno, ahora tenemos el tiempo de la tercera intervención. Para esto voy a presentar a nuestro siguiente ponente. Nos acompaña Lenin Loyola Vinces, tiene 36 años, su trayectoria académica y laboral la voy a leer en este momento. Realizó sus estudios de Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde obtuvo el título de Ingeniero Comercial. Realizó una maestría en Dirección Estratégica en el Instituto Eurotechnology de España. Estudió en la Academia ProCredit en Alemania en IDE Business School, MBA. Es técnico trilingüe en la Administración de Empresas, Transporte de Carga y Logística Internacional. Operador de mercado de valores con el certificado para la Bolsa de Valores en Guayaquil y está estudiando Economía también. Tiene más de 10 años de experiencia en bancos. Desde el año 2017 ha sido consultor independiente y asesor financiero. Trabajó para el Grupo ProCredit, se desarrolló en varios países del grupo en diferentes cargos, siendo su último cargo el de gerente general adjunto en Ecuador. Su mayor involucramiento ha sido en las áreas de riesgo y finanzas. Desde 2000 en Banco de Miro como gerente financiero y desde el año 2016 ocupa el cargo de gerente general y representante legal del Banco de Miro. Es un gusto. Bienvenido, Lenin. Tu tiempo también.
Muchas gracias, Noemí, y muchas gracias, Wilson, Juan Francisco y todo el equipo que ha apoyado para organizar este evento. Por favor, pasen la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta es la agenda de la presentación. En resumen, esta presentación se resume en cómo estamos actualmente en el Ecuador, cómo está específicamente el sistema financiero ecuatoriano, algo de cooperativas también, qué pasa con los microcréditos en Ecuador y qué viene después, qué va a pasar después. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a realidad global, algunos datos interesantes. En abril, el FMI estimó que la economía va a entrar en recesión, se estima un 3% de contracción. El Banco Mundial estima también una recesión para América del Sur. Ya mencionaba algo Wilson en su presentación, por ejemplo, Perú y Brasil se estima un decrecimiento de su economía en 12 y 8% respectivamente. La CEPAL estima una caída de 5.2%, por favor la anterior diapositiva, 5.2% en la actividad económica de América del Sur. El Banco Mundial estima para Ecuador una contracción de 7.4% en el 2020. En cuanto a Ecuador, hay varias estimaciones de diferentes instituciones en donde se habla que podría llegar ese decrecimiento hasta el 10% en el año 2020. Según el Banco Mundial, las condiciones mundiales permitirán recién un crecimiento regional de Latinoamérica para recuperarse en un estimado de 2.8% en 2021. ¿No? Entonces, hasta acá lo que podemos ver, el efecto de pandemia ha afectado a todo el mundo y en particular al Ecuador. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo está el Ecuador? Y voy a empezar con una cifra que también mencionó Wilson en su presentación, hablaba de un dato del GEM, ¿no? Este es el Monitor Global de Emprendimiento. Ecuador tiene el porcentaje de 33.6% en nivel de emprendimiento, el más alto en Latinoamérica. Esto quiere decir que 1 de cada 3 ecuatorianos es un microempresario, ¿no? Entonces, eso es una oportunidad gigantesca para el país y una oportunidad para generar nuevos negocios y desarrollo, finalmente. Somos un país dolarizado, somos uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene la posibilidad de tener acceso a una moneda fuerte como es el dólar, aunque no lo hemos aprovechado con todo el potencial que eso significa. Es un paraíso natural que promueve el desarrollo o podría promover el desarrollo del turismo, que lamentablemente es todavía muy poco desarrollado. Y ante la pandemia, las medidas de reactivación proteccionistas que se han implementado, varias de estas son positivas. Ya vamos a hablar un poco más después. Sin embargo, también vemos en Ecuador un riesgo país del 33% con datos al 18 de junio. Si ustedes ven del lado derecho, en la gráfica que se está proyectando, se puede ver ahí en línea azul Ecuador, ¿no? Ahí, esto con cierre a mayo 2020, se puede ver un riesgo país de 39% de Ecuador, básicamente el riesgo de invertir en Ecuador, y pueden ver a países vecinos como Colombia y Perú, por no irnos muy lejos, a personas y culturas muy diferentes al ecuatoriano, ¿no? Con un riesgo menor al 5%, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que ven como 392 se lo puede leer como 3.92%, ¿no? Entonces, bastante grande la diferencia en cuanto al riesgo país entre los diferentes países que estamos viendo. La calificación de país, cómo nos están calificando como pagadores de deuda, ¿no? Y esto es importante para saber quiénes nos prestarán dinero y cómo serán esas condiciones bajo las cuales nos prestan. Tenemos una calificación de triple C, esto dado por la calificadora internacional Fitch al 10 de abril del 2020. En capacidad de combatir la corrupción nos califica el CESLA en 4 sobre 10, ¿no? Para tener un ejemplo comparable, Uruguay es el mejor y se califica con 8 sobre 10. En relación a los países vecinos cercanos no tenemos una variación muy grande. Y en competitividad tenemos 90, de acuerdo al índice de competitividad global. Antes teníamos 86, es decir, hemos decrecido. Como les decía, el decrecimiento del PIB podría llegar al 10% dependiendo de quién lo mida,
y el precio del petróleo actual está en 36.55, ¿no? De acuerdo a datos del 12 de junio del 2020, aunque el presupuesto del Estado se lo hizo con un precio de $51, ¿no? Para tener una idea de cuánto menos en ingresos va a tener el país. Y en exportaciones, como ven el dato, en lo que va del año 811 millones versus 2019, efecto directo de la pandemia. Por favor, la siguiente diapositiva. Pero, ¿qué es lo que se ha hecho en Ecuador y el mundo con toda esta pandemia? Bueno, en Ecuador, algunos ejemplos, son muchas más las medidas que se han aplicado en todos estos ejemplos de países. Ha habido un diferimiento de 90 días para el pago de préstamos. Flexibilidad en leyes laborales e impuestos. Seguramente ustedes han escuchado todas estas leyes que se han estado discutiendo, especialmente me refiero al proyecto de ley humanitaria. Hay un impulso a micro y medianos empresarios. Por ejemplo, en Estados Unidos han habido medidas de protección al empleo, subsidios a hospitales y seguros privados, y se ofrecen líneas de crédito a pequeñas empresas casi de inmediato desde que comenzó esta pandemia. En Perú ha habido un decreto de emergencia hasta 30,000 soles para el programa Arranca Perú. Eso, para tener una idea, estamos hablando de cerca de $8,400 aproximadamente. Programa Arranca Perú promueve la creación de 1 millón de empleos, bono de 380 soles a 3.5 millones de hogares, aproximadamente estamos hablando de $108, $110. Y en Colombia, por ejemplo, suspensión de pagos de 2 cuotas en los préstamos, opción de refinanciar la operación sin afectar al buró, línea de crédito a empresas para pago de nómina. Si ustedes ven, en general en Ecuador ha tomado medidas buenas, rápidas y bastante similares a las que se han aplicado en otros países. Sin embargo, en varios países vecinos como Perú y Colombia, más allá de las medidas que se toman, ha habido casi una inmediata inyección de dinero a la economía. Lamentablemente, en el caso del Ecuador, eso no ha sido posible y todavía estamos esperando que llegue más dinero al país para que esta reactivación sea muy rápida. Y eso, lamentablemente, se debe a la precaria situación económica en la que se encuentra el país. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasa con el sistema financiero ecuatoriano? ¿No? Y no voy a entrar demasiado en números, pero más lo que está visible, como pueden ver en las gráficas. Por ejemplo, en variación de cartera, si ven en el gráfico superior izquierdo, total de bancos privados, ¿no? Entre diciembre de 2019 y mayo 20, la cartera de créditos del sistema financiero decreció en 3.45%, mientras entre diciembre del año 2018 y mayo de 2019 el crecimiento fue de 3.10%. Entonces, acá ya se ve automáticamente el efecto de la pandemia del año 2020. La colocación acumulada de enero a abril del 2020 decreció en 15% con respecto al mismo periodo del año anterior. Si vemos obligaciones con el público, esto quiere decir ahorros, cuentas corrientes y pólizas de acumulación, hubo un decrecimiento de 1.55% entre diciembre del año 2019 y mayo 2020. En el mismo periodo hubo un crecimiento de 0.79%. Estamos hablando de 771 millones menos. Este es dinero que salió o dinero que disminuyó de los bancos sobre los depósitos que tenía la gente que tenía su dinero ahí. Vamos a la siguiente, por favor. En cuanto a depósitos a la vista, esto quiere decir ahorros y cuentas corrientes y depósitos a plazo, vemos que los depósitos a plazo entre diciembre 19 y mayo 20 decrecieron en 0.48%. Si ven en la gráfica, esto se ve en donde dice total bancos privados. Y en el mismo periodo del año anterior hubo un decrecimiento de 3.15%. En depósitos a plazo hubo un decrecimiento entre diciembre 19 y mayo 20 de 1.96%, mientras en el año anterior, en el mismo periodo, teníamos un crecimiento de 8%. Acá también se ve el efecto en depósitos a plazo por salida de dinero que ha habido en el sistema financiero ecuatoriano. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a colocaciones, la mayor colocación de créditos en lo que va del año hasta mayo 2020 se da en la cartera comercial, siendo el 72% del total de colocación que tenemos. La colocación del sistema financiero ha sido de 8.1 mil millones,
Esto es 1.400 millones menos que el mismo periodo del año anterior, ¿no? Aquí tenemos una idea clara de todo el impacto que estamos teniendo por la pandemia. Y como un dato referencial, la colocación de bancos pequeños es principalmente en este periodo ha sido en cartera comercial, el 45% de esa colocación entre el diciembre de 2019 y abril 2020. Esto quiere decir, como ven acá, una colocación total de 165 millones versus en el mismo periodo del año anterior 228 millones. Y si pueden ver el gráfico, y si ven específicamente en el gráfico de bancos pequeños, microcrédito, la línea o la barra azul, en el periodo anterior era la cartera que más se colocaba. Sin embargo, en el 2020 el microcrédito ha bajado, ¿no? Lo cual llama muchísimo la atención. La siguiente, por favor. Ya. Luego de haber hablado del sistema financiero ecuatoriano, es decir, bancos, algunos datos también de cooperativas. La cartera bruta de cooperativas creció en 0.10% en los primeros 4 meses. Similar efecto a lo que estamos viendo en los bancos. El mismo periodo del año anterior tenían un crecimiento de casi 5%. Y en obligaciones con el público tuvieron un decrecimiento de 0.23% en los primeros 4 meses del año 2020. A diferencia del crecimiento de casi 4% del año anterior. La siguiente, por favor. De igual manera, el efecto que hay en depósitos a la vista y en depósitos a plazo. Los depósitos a plazo crecieron 2.47% desde diciembre 19 a abril 20, mientras el año anterior tenían un crecimiento de 6.35%. Y en depósitos a la vista hubo un decrecimiento de 5.86% desde diciembre 19 a abril 20, mientras que el año anterior su decrecimiento fue de 1.34%. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, habiendo hablado un poco de bancos y cooperativas, quisiera también compartir con ustedes algo de bancos especializados. En Ecuador, los bancos los clasifica la Superintendencia de Bancos por tamaños y también los clasifica por especialización a la cual se dedica, ¿no? Por tamaño, por ejemplo, tenemos 4 bancos grandes, 9 bancos medianos, 11 bancos pequeños, y por especialización tenemos 2 bancos comerciales, 3 bancos de consumo, 0 bancos de vivienda y 3 bancos de microcrédito. En estas gráficas se ha incluido a los 3 bancos de microcrédito, bancos especializados. Y también se ha incluido a 2 bancos que normalmente antes, en años anteriores, se los consideraba como especializados. Y en cifras, al cierre de mayo del 2020, la superintendencia ya no los considera. Me refiero a Banco Desarrollo y a Banco Solidario. Todavía los estamos considerando acá. Si ustedes ven la gráfica de morosidad, ¿no? En realidad no se ve todavía demasiada variación. Solo 2 bancos ahí que se ve cierta variación. Y es difícil todavía revisar estas cifras y hacerlas comparables porque debido a la pandemia, diferentes instituciones han aplicado medidas diferentes y por lo cual es muy difícil poderlas comparar unas con respecto a otras, ¿no? Y creo que es un efecto que vamos a ver probablemente en 6 meses o 4 meses al menos, donde vamos a poder comparar a diferentes instituciones y recién poder tener cifras que puedan ser comparables. Todavía no lo son. Y lo voy a explicar luego por qué. En cuanto a rentabilidad, si ustedes ven el gráfico de abajo, esto se refiere a utilidad para activo promedio, o ROA. Por efectos de la pandemia, acá se ve una baja. Si ustedes ven, todas las líneas van hacia la baja y esto quiere decir que los bancos, estos bancos especializados y en general todos los bancos, pierden rentabilidad producto de la pandemia. ¿Qué es lo que ha ocasionado la pandemia para el sistema financiero y para los bancos especializados? Básicamente que no haya colocación de crédito, ha estado muy limitada la colocación de crédito, ¿no? En particular acá me refiero a los microcréditos, y eso ocasiona que haya menos ingresos financieros, es decir, ingresos provenientes del otorgamiento de crédito, y menos ingresos no financieros provenientes de otras fuentes de ingresos que tienen las instituciones financieras, ¿no? Y todo eso ha bajado, ¿no? Para que lo puedan ver.
Gracias. En cuanto a cómo estamos en microcrédito, acá pueden ver un poco colocaciones del sistema financiero ecuatoriano. Si ustedes ven la gráfica superior, acá tenemos la colocación en número, ¿no? En lo que va del año hasta el 2020, en la barra azul, y en lo que va del año hasta mayo, no, hasta abril, perdón, en la barra verde, ¿no? Y ahí pueden ver claramente cómo ha habido una variación. Son 34.000 menos operaciones colocadas si comparamos los 2 años, ¿no? Y esto es efecto directo de la pandemia. Pero si comparamos o si vemos el efecto de microcrédito exclusivamente en bancos pequeños, estamos hablando de menos 50% menos colocación en número en bancos pequeños, ¿no? Lo cual refleja que el impacto de la pandemia se lo ve más de cerca en bancos pequeños, en bancos especializados. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿qué pasa con el microcrédito? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver en el sistema financiero? Bueno, tenemos al corte, ¿no? A lo que va de mayo, 2.000 millones de microcréditos en el sistema financiero ecuatoriano, bancos, y tenemos 4.000 millones de microcréditos en cooperativas, ¿no? Tenemos una disminución de la cartera de microcrédito del 0.23%, estamos hablando de 14 millones comparado a diciembre 2019 y mayo 20, y tenemos una colocación de 154.000 en lo que va del año versus 120.000 comparado con el año anterior, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos a nosotros, al menos al microcrédito? Bueno, toda la situación en general es una crisis que vemos como una oportunidad. En parte, algo nos mencionaba Wilson, algo nos mencionaba también Juan Francisco. En parte, habrán varios microempresarios más en el 2020, algunos voluntarios por generar nuevos emprendimientos y otros forzados por el mayor desempleo que va a haber, ¿no? Esa es la realidad. Y bueno, lo que nosotros esperamos es de poder preparar en parte y contribuir en la formación de toda esta gente para poder desarrollar su actividad de emprendimiento de una manera más formal y de una manera cada vez más estructurada y favorable para que no nos quedemos solo con el desarrollo de emprendimientos que nos decía Wilson solamente, sino que podamos apoyar y contribuir para que esos emprendimientos puedan ser sostenibles en el tiempo, ¿no? ¿Y qué estamos viendo actualmente? Bueno, estamos viendo que para los microempresarios hay nuevas opciones de financiamiento en Ecuador, ¿no? Estamos viendo ahora, por ejemplo, opciones que está empezando a dar el gobierno, seguramente esa información es pública y la pueden ver, fondeo o préstamos directos que va a dar el gobierno, algunos canalizados, por ejemplo, por Banco del Pacífico, otros canalizados por CFN y otros medios, y también estamos viendo opciones de financiamiento que va a tener la banca privada, en parte por una gestión propia directa y en parte también por un apoyo que va a recibir el Ecuador a través de créditos que van a venir de organismos multilaterales y que van a ser canalizados en el país a través de la CFN con préstamos a las instituciones financieras para que finalmente ese dinero llegue a los microempresarios. La siguiente, por favor. Entonces, después de haber visto cómo estamos en el mundo, cómo estamos en Ecuador, qué medidas se han tomado, cómo está el sistema financiero, ¿qué va a venir después? Bueno, el gobierno traerá dinero de fuentes del exterior. Actualmente tenemos aprobado 2.200 millones aproximadamente y se ha desembolsado 1.700 millones. El gobierno deberá continuar con un plan de ahorro regular. No hay que pensar que esta pandemia se acabará en el año 2020. La pandemia más grande nos han dejado quienes no han manejado bien la economía y tenemos que seguir pensando que vamos a tener una pandemia permanente al menos por algún tiempo, es decir, tenemos que seguir ahorrando y no viendo como que la pandemia de COVID va a salir, porque el país tiene problemas de fondo mucho más fuertes que solo el COVID. El apoyo del gobierno no será solo para el cliente final, sino también para instituciones financieras, como les decía, con dinero que esperamos que llegue del Banco Mundial y que sea canalizado al microempresario al final. Luego de la pandemia existirá mayor desarrollo de microempresarios. Como les decía, creemos que esto va a seguir creciendo y nosotros estamos contribuyendo para que ese
desarrollo sea de manera ordenada y adecuada. El crédito se irá reactivando gradualmente. Ya estamos viendo en el mes de junio que un poco se empieza a reactivar el crédito y en particular el microcrédito. Pero también hay que estar claros de que cada vez el análisis, y al menos en el año 2020 con gran particularidad, será un análisis crediticio más estricto, ¿no? Así como el microempresario, el empresario, ¿no? genera negocios y genera riqueza y espera que su negocio crezca, hay que entender también que las instituciones financieras, y más en el Ecuador con mucha restricción normativa o control, que en parte también es bueno, también deben cuidar que el negocio que hacen lo hacen bien. Entonces, ahora, en condiciones más difíciles en el año 2020, va a exigir para todos que hagamos un trabajo más adecuado, cada vez mejor. Ecuador deberá hacer un esfuerzo grande por ahorrar e innovar para poder competir con otros países, ¿no? Cuando veíamos un poco de qué están haciendo otros países, vemos que somos un país dolarizado, pero no somos quienes han atraído mucho inversionistas extranjeros, ¿no? Cuando un inversionista que maneja su moneda en dólares sería Ecuador un destino fácilmente alcanzable, ¿no? O que uno pensaría que Ecuador va a ser el lugar de destino de su inversión. Lamentablemente eso no sucede. Vemos más bien que prefieren ir a países donde hay guerrillas, a países donde hay una serie de otras cosas, y eso nos tiene que llevar a pensar en que tenemos que cambiar cosas. No vamos a poder mantener y mejorar si no logramos hacer cambios adecuados, ¿no? Tenemos a una ciudad en Sudamérica que se ha convertido o se está convirtiendo cada vez más en un centro de tecnología, me refiero a Medellín. Tenemos a otra ciudad en Sudamérica que se está convirtiendo en un centro financiero, me refiero a Lima, y otra que se convierte en un centro financiero y comercial, como Panamá. Y en Ecuador, lamentablemente, no vemos casi nada de todo eso que está pasando, ¿no? La economía no se recuperará rápido, así que entonces la tecnología, la innovación y el emprendimiento será una constante en Ecuador, y esta realidad que vamos a vivir ahora es una realidad a la que tenemos que aceptar. El Ecuador y el mundo no será el mismo después de la pandemia. Sin embargo, hay bastantes cosas positivas que tenemos como país y que ahora tenemos que aprovechar, ¿no? No podemos cerrarnos finalmente a la realidad ecuatoriana, sino ver una realidad global y empezar a pensar de manera mucho más grande y competir con la realidad propia y la realidad de otros países hacia afuera. Muchas gracias. Muchas gracias, Lenin, por tu intervención, y justamente haciendo una mirada desde la perspectiva de la banca. Hemos visto en esta tarde también desde la academia y también de las organizaciones sociales el desafío de las microfinanzas en este tiempo de pandemia, ¿no? Y bueno, vamos al tiempo de preguntas. Tenemos preguntas también para que nos puedas contestar. También son de personas que han escrito y se han conectado en cada una de las plataformas que estamos siendo transmitidos. Así que agradecemos por hacernos llegar estas preguntas. Y la primera pregunta dice: si los bancos pierden rentabilidad, ¿eso puede significar una quiebra o no para un banco? A ver, en realidad, técnicamente, hablando, si haríamos un análisis financiero de los bancos, mientras haya una pérdida en las instituciones financieras regular, y en este caso bancos, eso podría conllevar a una quiebra, ¿no? Eso es una cosa posible. Sin embargo, en Ecuador, y en parte por los problemas anteriores que han habido en el 98, quiebras de bancos de años anteriores, la banca, el país, y yo diría el depositante, todos hemos aprendido a hacer una gestión mejor. Y los bancos, por eso, en el Ecuador se han preparado para tener instituciones fuertes, sólidas, y por eso instituciones que van a poder salir adelante de esta crisis. Entonces, yo les puedo decir, la banca, el sistema financiero ecuatoriano está listo para salir adelante de esta crisis, pero para salir adelante va a estar afectado en el 2020. Algunos bancos podrían tener pérdida,
pero eso no debe ser algo que debería asustarnos. Simplemente es una situación temporal que de ninguna manera va a significar una quiebra a una institución financiera, al menos no por lo que estamos viendo ahora. Perfecto, y en esta situación temporal que estamos viviendo surge también otra segunda pregunta, donde dice, ¿tienen oportunidades los microempresarios en Ecuador? ¿Por qué los bancos no pueden prestar tanto dinero en esto de colocar los créditos, ¿no?, durante el tiempo de pandemia? Sí, voy a comenzar por la segunda pregunta con respecto a los bancos, ¿no? Durante la pandemia, y algo me parece que en la presentación Wilson mencionaba, esto es un problema de liquidez el que ha habido, ¿no? No ha existido liquidez suficiente para que se mueva la economía más rápido. Y un banco, como cualquier empresa, cuida su liquidez. Los bancos, por la responsabilidad y por todo lo que ha significado en Ecuador ser banquero, cuidan la liquidez mucho más, yo diría, o no necesariamente por una iniciativa propia, que también la hay, sino también por una iniciativa normativa de que se cuide mucho más. Entonces, si no ha habido una movilidad regular del dinero, los bancos también han tenido que un poco limitar su colocación hasta que haya una mayor normalidad de la economía. Lamentablemente en Ecuador no ha habido un apoyo tan rápido de parte del gobierno, sino que los bancos han tenido que de manera autónoma buscar soluciones, y esas soluciones han llegado rápido, pero no tanto como para sobrellevar una situación de un país, ¿no? Ahora les puedo decir, se ve una recuperación cada vez más rápida del sistema financiero, así que digamos, temporal que ha habido se está empezando a revertir. Así que cada vez estamos viendo más colocación de los bancos y eso va a ir cambiando. Y en cuanto a si tienen los microempresarios oportunidad en Ecuador, claro que sí, ¿no? Ya vimos que somos el país de mayor emprendimiento en América Latina. Eso tiene un antecedente muy, muy grande, muy importante que debemos aprovechar. Entonces, claramente tenemos oportunidad para el microempresario en Ecuador, pero algo que sí debemos estar claros todos es que esa oportunidad va a llegar siempre y cuando todos, incluido el microempresario y especialmente el microempresario, se empiece a adaptar a cambios, ¿no? Como decía antes, Ecuador ya no va a ser el mismo después de la pandemia, ¿no? Ahora empezamos a ver que hay actividades que las podemos hacer de otra manera. Por ejemplo, micronegocios, microempresarios, que antes, por ejemplo, un restaurante solo tenía el servicio presencial, ahora también tiene que adaptar a ese servicio deliveries, entregas a domicilio, por ejemplo. Entonces, si no empezamos a buscar algunas opciones adicionales y a cosas adicionales a lo que ya tenemos, va a ser más difícil que tengamos éxito y seamos sostenibles. Perfecto. Y justamente desde ese análisis de eso de reinventarse en la parte de las microfinanzas y la banca, surge también otra pregunta, donde esto específicamente es, ¿qué está haciendo Banco de Miro para apoyar toda la situación financiera de la pandemia a los microempresarios? Sí, a ver, Banco de Miro es un banco especializado, ¿no? Nosotros tenemos 100% de nuestra cartera es microcrédito. Hemos tenido un aprendizaje de 8 años como banco y 20 años como institución del sector. Hemos trabajado donde hay muy poca presencia de instituciones financieras y eso nos ha llevado a aprender en un segmento bastante específico cuál es la realidad de todos estos microempresarios. Entonces, primero lo que hemos hecho es garantizar que la institución esté bien hacia adentro, ¿no? Hemos cuidado mucho a la institución, hemos tenido que hacer cosas fuera de lo regular que no pensamos que podía pasar, desde negociar, por ejemplo, con proveedores las condiciones que nunca hubiéramos imaginado negociar tantos a la vez, ¿no? Negociar pago de deudas. Banco de Miro recibe fondeo del exterior, diferente a un banco tradicional regular, como un banco grande. Nosotros tenemos una parte bastante importante de nuestro fondeo, viene del exterior y no solo de depositantes locales, así que hemos renegociado esa deuda con el exterior para asegurar que tenemos dinero y condiciones que puedan permitir el trabajo regular con microempresarios. Ahora también estamos negociando en el exterior nuevas fuentes de fondeo que vengan al país. Actualmente al Ecuador solo han ingresado aparentemente a 2 bancos grandes dinero del exterior. Y de Miro sería uno de estos primeros bancos que también va a traer dinero del exterior con el fin de apoyar
a que la economía se siga reactivando y también contribuir a que los microempresarios empiecen a tener mayor dinámica en sus negocios. A eso nosotros añadimos siempre un componente muy grande de educación financiera, no solo porque es algo normativo, nosotros hacemos desde siempre y mucho más de lo que pide la normativa. Esto es parte de la iniciativa propia de la institución. Y estamos también añadiendo a esta campaña de educación financiera ideas muy específicas de cómo apoyar a los microemprendimientos, no solo a través del otorgamiento del crédito, sino también apoyar en formación técnica o de temas que pueden contribuir a que estos micronegocios y microemprendedores puedan tener negocios cada vez más formales y mejores. Muchísimas gracias por esa aclaración y explicación justamente para fortalecer esta parte de finanzas de una perspectiva muy integral, ¿no? Como acabas de mencionar, ¿no? Bueno, hemos casi justamente culminado esta jornada. Muchas gracias a todos los que se conectaron, nos acompañaron. Pero antes de terminar, tenemos una recomendación especial que vamos a compartir la pantalla para todos los asistentes, donde mi compañero Raúl va a compartirles una información importante de lo que se viene, ¿no? Sí, muchas gracias, Noemí. Queríamos invitarlos a todos. El día de mañana vamos a tener un webinar acerca de medidas de bioseguridad, donde podrás tener la oportunidad de conversar con profesionales que te facilitarán las recomendaciones para la protección y cuidado personal y familiar. Pueden inscribirse directamente desde el link que está posteado en todas las redes del banco, tanto en Facebook, Twitter, Instagram o en LinkedIn. El día de mañana, 26 de junio, a partir de las 5 de la tarde, por ese mismo canal. Muchísimas gracias por esa recomendación, Raúl. Y bueno, es parte de esta y varias sesiones que hemos programado y preparado para cada una de las personas que se conectan de forma virtual con el fin de poder desarrollarnos y crecer en el ámbito social y varios temas muy importantes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Juan Francisco. Muchas gracias, Lenin. También doctor Araque, que también nos acompañó en esta tarde. Muchas gracias a los que se conectaron. También recordarles que cada uno de los que se registraron en el link tienen acceso y bueno, van a recibir un certificado que se les va a hacer llegar a su correo electrónico. Entonces, también muchas gracias a los que sumaron con sus preguntas, muy oportunas para cada uno de los ponentes. Así que muchísimas gracias nuevamente. Fue un placer acompañarlos en esta tarde. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta luego.